El sol se ocultaba detrás de las montañas de la Sierra Madre Oriental, tiñendo el cielo de un naranja intenso que pronto daría paso a la oscuridad absoluta. En el pequeño pueblo de San Miguel de los Vientos, ubicado en una remota región de Hidalgo, México, las familias comenzaban a encender sus velas y lámparas de queroseno, como habían hecho durante generaciones. Miguel Hernández, de 14 años, observaba desde la ventana de adobe de su humilde casa mientras su madre, Esperanza, preparaba la cena en el fogón de leña. El humo se alzaba lentamente, mezclándose con el aroma de los frijoles y las tortillas recién hechas. «Mijo, ven a cenar», le gritó su madre, limpiándose las manos en el delantal bordado que había heredado de su abuela. Miguel se acercó a la mesa de madera gastada donde ya estaban sentados su padre, Roberto, un hombre de manos callosas que trabajaba en el campo, y su hermana menor, Lupita, de 8 años, quien intentaba hacer sus tareas escolares a la luz parpadeante de una vela. «Papá», dijo Miguel mientras tomaba una tortilla caliente, «en la escuela nos contaron que en las ciudades grandes tienen algo llamado electricidad. Dicen que pueden tener luz toda la noche y máquinas que funcionan solas». Roberto suspiró profundamente, sus ojos reflejando el cansancio de años de trabajo duro. «Hijo, esas son cosas de ricos. Nosotros vivimos como Dios manda, con lo que la tierra nos da». «Pero papá», insistió Miguel, ¿no sería maravilloso que Lupita pudiera estudiar sin lastimarse los ojos? ¿O que mamá no tuviera que cocinar siempre con humo? Esperanza sonrió con ternura hacia su hijo mayor. Sabía que Miguel era diferente. Desde pequeño había mostrado una curiosidad insaciable por entender cómo funcionaban las cosas. Mientras otros niños jugaban con piedras y palos, él desarmaba relojes viejos y construía pequeños molinos con ramas y hojas. «Miguel tiene razón», dijo Esperanza suavemente. «Pero el gobierno nos prometió electricidad hace años y nunca llegó. Dicen que estamos muy lejos y que somos muy pocos». Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Miguel salió al patio trasero de su casa. La luna llena iluminaba débilmente el paisaje árido, donde crecían nopales y mezquites. Pero lo que más llamó su atención fue el viento constante que soplaba desde las montañas, haciendo susurrar las hojas de los árboles y levantando pequeñas nubes de polvo. Se quedó allí durante horas, sintiendo la fuerza del viento en su rostro, cuando de repente recordó algo que había visto en un libro viejo de la escuela, una imagen de grandes molinos blancos que generaban electricidad. Su corazón comenzó a latir más rápido. «Si el viento puede mover las aspas de esos molinos», murmuró para sí mismo, «tal vez pueda hacer algo parecido aquí». Al día siguiente, Miguel buscó al maestro Rodríguez después de clases. Don Aurelio Rodríguez era el único maestro del pueblo, un hombre de 60 años que había llegado de la capital 30 años atrás con la misión de educar a los niños de San Miguel. Era respetado por todos, no solo por su conocimiento, sino por su paciencia infinita y su genuino amor por enseñar. «Maestro», dijo Miguel con los ojos brillantes de emoción, «necesito saber más sobre la electricidad y los molinos de viento». Don Aurelio ajustó sus anteojos y observó al muchacho con interés. Había notado que Miguel era especial, siempre hacía preguntas que iban más allá del currículo básico y mostraba una comprensión intuitiva de conceptos complejos. «¿Por qué te interesa tanto ese tema, Miguel?» «Porque creo que podríamos traer electricidad a nuestro pueblo. Aquí siempre hay viento, maestro. Todas las noches, todo el día. ¿No podríamos usar esa fuerza?» El maestro sonrió, recordando sus propios sueños de juventud cuando llegó al pueblo con la esperanza de modernizarlo. «Es una idea muy ambiciosa, muchacho. Pero te advierto que no será fácil. La gente aquí está acostumbrada a vivir como siempre lo ha hecho. Pero usted me ayudaría, ¿verdad, maestro?» Don Aurelio miró por la ventana hacia las montañas donde el viento hacía danzar las nubes. «Está bien, Miguel. Te enseñaré todo lo que sé sobre electricidad. Pero primero debes prometerme que no te rendirás al primer obstáculo». Miguel extendió su mano para estrechar la del maestro. «Se lo prometo, maestro Rodríguez». Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, Miguel no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, ni que su sueño desataría una serie de eventos que dividirían al pueblo entre quienes creían en el progreso y quienes temían al cambio. El viento sopló más fuerte esa noche, como si la naturaleza misma estuviera susurrándole secretos al joven soñador. La biblioteca de la escuela era un cuarto pequeño y polvoriento donde don Aurelio guardaba los pocos libros que había logrado conseguir a lo largo de los años. Miguel pasaba ahora todas sus tardes allí, devorando cada página que hablara de electricidad, magnetismo y energía eólica. «Mira esto, Miguel», dijo el maestro, señalando un diagrama en un libro de física básica. «Una turbina eólica funciona con un principio muy simple. El viento hace girar las aspas, que están conectadas a un generador que convierte el movimiento en electricidad». Miguel estudió el diagrama con intensidad, tratando de memorizar cada detalle.
¿Pero cómo se construye un generador, maestro? Ah, esa es la parte más complicada. Necesitas imanes, alambre de cobre y conocimientos de electromagnetismo. No es algo que se pueda improvisar fácilmente. Durante las siguientes semanas, Miguel se volvió obsesivo con su proyecto. Comenzó a recolectar materiales, alambres viejos, pedazos de metal, cualquier cosa que pudiera servirle. Su familia empezó a preocuparse por su comportamiento. Miguel, ya no juegas con tus amigos, le dijo Lupita una tarde, mientras él dibujaba diseños en la tierra del patio. Esto es más importante, Lupita. Si logro que funcione, podrás leer todos los libros que quieras por la noche. Lupita lo miró con admiración. Aunque no entendía completamente lo que su hermano intentaba hacer, podía ver la determinación en sus ojos. Un día, mientras Miguel experimentaba con un pequeño molino hecho de latas y palos en el patio de la escuela, se acercó una niña que nunca había visto antes. Era delgada, de cabello negro recogido en trenzas, y llevaba un vestido sencillo pero limpio. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con curiosidad. Estoy tratando de construir un generador de electricidad, respondió Miguel sin levantar la vista de su trabajo. La niña se rió, pero no de manera burlona, sino con genuina diversión. ¿Electricidad? ¿Aquí en San Miguel? Mi abuelo dice que eso es cosa del diablo. Miguel finalmente la miró. ¿Tu abuelo? ¿Quién eres tú? Me llamo Carmen Morales. Mi familia se acaba de mudar aquí desde Pachuca. Mi abuelo es don Esteban, el que tiene la tienda grande en el centro del pueblo. Miguel conocía a don Esteban Morales, un hombre mayor que había llegado al pueblo años atrás con suficiente dinero para abrir la única tienda de abarrotes. Era respetado, pero también temido por su carácter fuerte y sus ideas tradicionales. ¿Y tú qué opinas?, preguntó Miguel. ¿También crees que la electricidad es cosa del diablo? Carmen se acercó más al pequeño molino y lo observó girar con el viento. Yo creo que es fascinante. En Pachuca había electricidad en algunas casas. Era maravilloso poder leer por la noche y que mi mamá no tuviera que cocinar siempre con leña. ¿Tu mamá? ¿Dónde está ella? La expresión de Carmen se entristeció. Murió el año pasado. Por eso vinimos a vivir con mi abuelo. Él dice que aquí estaremos más seguros, lejos de las tentaciones de la ciudad. Miguel sintió una punzada de compasión. Entendía lo que era perder a alguien importante. Su propio abuelo había muerto cuando él tenía 10 años. Lo siento mucho, dijo sinceramente. Gracias. Pero dime, ¿realmente crees que puedes traer electricidad a este pueblo? Miguel miró hacia las montañas donde el viento constante hacía ondear las nubes. Sí, lo creo. Pero necesito ayuda. ¿Sabes algo de electricidad? Carmen sonrió por primera vez desde que había llegado al pueblo. Un poco. Mi mamá era maestra en Pachuca y me enseñó algunas cosas básicas. Además, sé leer muy bien y podría ayudarte con los libros. Desde ese día, Carmen se convirtió en la compañera de investigación de Miguel. Juntos pasaban horas en la biblioteca, traduciendo conceptos complicados y dibujando diseños cada vez más elaborados. Don Aurelio observaba esta nueva alianza con satisfacción. Sabía que Carmen era una niña inteligente y que su presencia motivaría aún más a Miguel. Tienen que entender, les dijo una tarde, que lo que están intentando hacer no es solo un proyecto de ciencias. Si logran construir una turbina que funcione, cambiarán la vida de todo el pueblo. Pero también enfrentarán resistencia. ¿Resistencia?, preguntó Carmen. Sí. Hay personas aquí que creen que las cosas deben seguir como siempre han sido. Piensan que el progreso trae problemas. Miguel y Carmen intercambiaron miradas. Ambos sabían que don Esteban, el abuelo de Carmen, era una de esas personas. Esa noche, durante la cena, Carmen le contó a su abuelo sobre su nuevo proyecto con Miguel. ¿Electricidad?, rugió don Esteban, golpeando la mesa con el puño. Esas son tonterías modernas. Este pueblo ha vivido bien durante cientos de años sin necesidad de esas máquinas del demonio. Pero abuelo, podríamos tener luz para estudiar, refrigeradores para conservar la comida. ¡Silencio!, gritó el anciano. No quiero que te juntes más con ese muchacho Hernández. Esas ideas solo traen problemas. Carmen bajó la cabeza, pero en su interior, una llama de rebeldía comenzó a encenderse. Había encontrado algo en lo que creía, y no iba a renunciar tan fácilmente. Al día siguiente, cuando Miguel llegó a la escuela, encontró a Carmen esperándolo con una expresión determinada. Mi abuelo me prohibió ayudarte, le dijo, pero no voy a obedecerle. Esto es demasiado importante. Miguel sonrió, sintiendo que había encontrado no solo una aliada, sino una verdadera amiga.
Lo que ninguno de los dos sabía era que don Esteban había comenzado a hablar con otros padres de familia, sembrando dudas sobre el proyecto de Miguel y advirtiendo sobre los peligros del progreso descontrolado. 3 meses habían pasado desde que Miguel y Carmen comenzaron su investigación. El pequeño taller que habían improvisado en el cobertizo detrás de la casa de Miguel estaba lleno de prototipos fallidos, aspas de diferentes tamaños hechas con láminas viejas, generadores rudimentarios construidos con alambre de cobre y imanes de bocinas descompuestas. Creo que el problema está en el ángulo de las aspas, dijo Carmen, estudiando uno de sus diseños más recientes. Según este libro, necesitan estar inclinadas exactamente 30 grados para capturar mejor el viento. Miguel asintió, limpiándose el sudor de la frente. Sus manos estaban llenas de cortes pequeños y callos de tanto trabajar con metal. Tienes razón. Pero también necesitamos un generador más potente. Este apenas produce suficiente electricidad para encender una bombilla pequeña. Don Aurelio llegó al taller con una expresión preocupada en el rostro. Muchachos, tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta detrás de él. He estado escuchando rumores en el pueblo. Algunos padres de familia están molestos con este proyecto. ¿Molestos? ¿Por qué?, preguntó Miguel, confundido. Don Esteban ha estado diciéndole a la gente que están perdiendo el tiempo con fantasías peligrosas. Dice que la electricidad traerá problemas al pueblo y que están llenando la cabeza de otros niños con ideas imposibles. Carmen apretó los puños. Conocía bien la influencia que su abuelo tenía en el pueblo. Como uno de los hombres más prósperos, muchas familias dependían de su tienda y respetaban sus opiniones. ¿Y qué más dice?, preguntó con voz tensa. Que están desafiando la voluntad de Dios. Que si él hubiera querido que San Miguel tuviera electricidad, ya la habría enviado. Miguel sintió una mezcla de frustración y determinación. Maestro, ¿usted cree que estamos haciendo algo malo? Don Aurelio se acercó a la mesa donde estaban los diseños y los estudió cuidadosamente. Al contrario, Miguel. Creo que están haciendo algo extraordinario. Pero deben estar preparados para la oposición. El cambio siempre asusta a las personas. Esa tarde, durante la reunión semanal del pueblo en la plaza central, don Esteban se levantó para dirigirse a la comunidad. Era un hombre imponente, de barba gris y voz fuerte, vestido siempre con su mejor traje negro. Hermanos y hermanas de San Miguel, comenzó, he venido a hablarles sobre un tema que me preocupa profundamente. Hay niños en nuestro pueblo que están experimentando con fuerzas que no comprenden, tratando de traer máquinas modernas que podrían alterar nuestra forma de vida. Murmullos se extendieron entre la multitud. Miguel y Carmen observaban desde un rincón de la plaza, junto con don Aurelio. Nuestros antepasados vivieron aquí durante generaciones sin necesidad de electricidad, continuó don Esteban. ¿Por qué habríamos de cambiar ahora? ¿Qué garantía tenemos de que estas máquinas no traerán desgracias a nuestras familias? Roberto Hernández, el padre de Miguel, se levantó lentamente. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, la gente escuchaba. Don Esteban, con todo respeto, mi hijo Miguel no está haciendo nada malo. Solo está tratando de aprender y de ayudar al pueblo. ¿Ayudar?, replicó don Esteban. ¿Llamaría usted ayuda a llenar la cabeza de nuestros jóvenes con sueños imposibles? ¿A hacerlos creer que pueden cambiar el orden natural de las cosas? Esperanza, la madre de Miguel, también se puso de pie. Mi hijo es un buen muchacho. Si él cree que puede traer luz a nuestras casas, ¿por qué no deberíamos apoyarlo? Porque, señora Hernández, dijo don Esteban con voz grave, cuando jugamos con fuerzas que no entendemos, las consecuencias pueden ser terribles. ¿Qué pasará si una de esas máquinas lastima a alguien? ¿Quién será responsable? El padre Martínez, el anciano sacerdote del pueblo, se levantó con dificultad. Todos guardaron silencio. Su palabra era muy respetada en la comunidad. Hermanos, dijo con voz suave pero firme, he estado observando el trabajo de estos jóvenes. He visto su dedicación, su estudio, su deseo genuino de ayudar. No veo maldad en sus corazones, sino el mismo espíritu de curiosidad y mejora que Dios puso en todos nosotros. Don Esteban frunció el ceño, claramente molesto por la intervención del sacerdote. Padre, con todo respeto, ¿no cree que hay cosas que es mejor dejar como están? Esteban, respondió el padre Martínez, cuando yo era joven como Miguel, también soñaba con mejorar las cosas. Creo que debemos dar a estos muchachos la oportunidad de mostrar lo que pueden lograr. La reunión terminó sin una resolución clara, pero las líneas estaban trazadas. El pueblo se había dividido entre quienes apoyaban el proyecto de Miguel y quienes lo veían como una amenaza a su forma de vida tradicional. Esa noche, mientras Miguel trabajaba en su taller a la luz de una lámpara de queroseno, escuchó pasos afuera. Carmen apareció en la puerta,
con lágrimas en los ojos. Miguel, mi abuelo está furioso. Dice que si sigo ayudándote, me enviará de vuelta a Pachuca a vivir con mis tíos. Miguel sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Carmen se había convertido no solo en su compañera de trabajo, sino en su mejor amiga. ¿Y qué vas a hacer? Carmen se secó las lágrimas y lo miró con determinación. Voy a seguir ayudándote. Pero tendremos que ser más cuidadosos. Y Miguel, tendremos que acelerar el proyecto. Siento que se nos acaba el tiempo. Miguel asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Mientras el viento nocturno hacía crujir las paredes del cobertizo, ambos jóvenes se dieron cuenta de que su sueño de traer electricidad al pueblo se había convertido en algo mucho más grande, una batalla entre el pasado y el futuro, entre el miedo y la esperanza. Y en el centro de esa batalla, dos adolescentes determinados a demostrar que los sueños, por imposibles que parezcan, a veces pueden hacerse realidad. Las semanas siguientes fueron las más difíciles que Miguel había enfrentado en su vida. Durante el día, tenía que soportar las miradas desaprobatorias de algunos vecinos y los comentarios susurrados a sus espaldas. Durante la noche, trabajaba incansablemente en su taller, ahora con la ayuda secreta de Carmen, quien llegaba después de que su abuelo se dormía. «Mira lo que encontré», dijo Carmen una noche, sacando de su mochila un libro viejo y gastado. «Lo tomé prestado de la biblioteca de Pachuca antes de venir aquí. Habla específicamente sobre generadores eólicos caseros». Miguel examinó el libro con ojos brillantes. Las páginas amarillentas contenían diagramas detallados y fórmulas que parecían mucho más avanzadas que todo lo que habían estudiado hasta entonces. «Carmen, esto es increíble. Mira, aquí explica cómo calcular la velocidad del viento necesaria para generar diferentes cantidades de electricidad». Mientras estudiaban juntos, don Aurelio llegó al taller con una expresión misteriosa. «Muchachos, tengo algo que mostrarles», dijo, cargando una caja pesada. «Pero primero, deben prometerme que mantendrán esto en secreto». Miguel y Carmen intercambiaron miradas curiosas antes de asentir. Don Aurelio abrió la caja, revelando componentes eléctricos que parecían mucho más sofisticados que cualquier cosa que hubieran visto, bobinas de cobre perfectamente enrolladas, imanes potentes, y lo que parecía ser un pequeño transformador. «Maestro, ¿de dónde sacó esto?», preguntó Miguel, asombrado. «Hace muchos años, antes de venir a San Miguel, trabajé como ingeniero en la Ciudad de México», confesó don Aurelio. «Estos son algunos componentes que guardé de aquella época. Pensé que nunca los volvería a necesitar, pero tal vez sea hora de que cumplan su propósito». Carmen lo miró con sorpresa. «¿Usted es ingeniero? ¿Por qué nunca nos lo dijo?». Don Aurelio sonrió con melancolía. «Porque vine aquí tratando de escapar de ese mundo. Había perdido la fe en el progreso, en la tecnología. Pero ustedes dos me han recordado por qué me enamoré de la ingeniería en primer lugar, el deseo de mejorar la vida de las personas». Durante las siguientes noches, don Aurelio se convirtió en el mentor técnico que Miguel y Carmen necesitaban. Les enseñó principios avanzados de electromagnetismo, cómo calcular la eficiencia de las turbinas, y lo más importante, cómo construir un generador que realmente pudiera producir electricidad útil. «La clave», explicó don Aurelio mientras ensamblaban el nuevo generador, «está en la relación entre la velocidad de rotación y el número de polos magnéticos. Si logramos que las aspas giren a la velocidad correcta, este generador podría producir suficiente electricidad para iluminar varias casas». Miguel trabajaba con una concentración total, soldando conexiones y ajustando componentes con la precisión de un artesano experimentado. Sus manos, antes torpes con las herramientas, ahora se movían con confianza y destreza. Carmen se había convertido en la especialista en aerodinámica del grupo, calculando ángulos y diseñando aspas cada vez más eficientes. Había descubierto que tenía un talento natural para las matemáticas y la física. «Según mis cálculos», dijo una noche, mostrando una página llena de ecuaciones, «si construimos las aspas con un ángulo de 35 grados y las hacemos de 2 metros de diámetro, deberíamos poder capturar suficiente energía del viento para generar al menos 500 vatios de potencia». «¿500 vatios?», preguntó Miguel. «¿Eso sería suficiente para qué?». Don Aurelio sonrió. «Suficiente para iluminar 10 casas con bombillas eficientes, o para hacer funcionar una radio, o incluso un pequeño refrigerador». La emoción era palpable en el pequeño taller. Después de meses de trabajo y experimentación, finalmente parecían estar cerca de lograr su objetivo. Pero su trabajo secreto no pasó desapercibido. Una noche, mientras terminaban de ensamblar el nuevo generador, escucharon voces afuera del cobertizo. «Estoy seguro de que escuché ruidos aquí adentro», decía una voz que Miguel reconoció como la de don Esteban. «Tal vez solo sean ratones», respondió otra voz. «No, estos son ruidos de herramientas».
Ese muchacho está tramando algo. Miguel, Carmen y don Aurelio se quedaron completamente inmóviles, conteniendo la respiración. Las voces se alejaron lentamente, pero el mensaje era claro: estaban siendo vigilados. Tenemos que acelerar el proyecto, susurró don Aurelio. Si don Esteban descubre lo que estamos haciendo antes de que tengamos una demostración exitosa, podría convencer al pueblo de que detengan todo. Durante los siguientes días, trabajaron con una urgencia renovada. Miguel apenas dormía, dividiendo su tiempo entre la escuela, las tareas del hogar y las largas sesiones nocturnas en el taller. Lupita, su hermana menor, comenzó a preocuparse por él. Miguel, estás muy flaco, le dijo una mañana. Mamá dice que apenas comes y que tienes ojeras. Estoy bien, Lupita. Solo estoy trabajando en algo muy importante. ¿Es cierto que estás construyendo una máquina que traerá luz a nuestra casa? Miguel miró a su hermana pequeña, con sus ojos grandes llenos de esperanza y curiosidad. Sí, Lupita. Y cuando esté lista, podrás leer todos los cuentos que quieras, incluso de noche. Lupita sonrió y abrazó a su hermano. Te ayudo en lo que pueda, Miguel. Aunque no entienda cómo funciona. Esa noche, mientras Miguel trabajaba solo en el taller, Carmen no había podido escaparse de su casa, sintió una presencia detrás de él. Se volteó y encontró a su padre, Roberto, observando el generador casi terminado con expresión de asombro. Hijo, dijo Roberto suavemente, esto es increíble. ¿Realmente funciona? Miguel asintió nerviosamente. Todavía no lo hemos probado completamente, papá. Pero creemos que sí. Roberto se acercó y examinó el trabajo de su hijo con ojos de experto. Aunque era campesino, había trabajado con maquinaria agrícola y entendía de mecánica básica. Miguel, esto está muy bien hecho. Pero hijo, ¿estás preparado para lo que va a pasar cuando la gente vea esto funcionando? ¿A qué se refiere, papá? Roberto puso una mano en el hombro de su hijo. ¿A qué vas a cambiar este pueblo para siempre? Y no todos van a estar contentos con ese cambio. Miguel miró hacia la ventana, donde el viento nocturno hacía susurrar los árboles, como si la naturaleza misma estuviera esperando a ver si los sueños de un joven de 14 años podrían finalmente hacerse realidad. El día había llegado. Después de 6 meses de trabajo incansable, la turbina eólica de Miguel estaba lista para su primera prueba real. La estructura se alzaba imponente en una colina detrás de la casa de los Hernández, 3 aspas blancas de 2 metros de diámetro, montadas en una torre de metal de 5 metros de altura que habían construido con tubos soldados y refuerzos cuidadosamente calculados. ¿Estás nervioso?, preguntó Carmen, ajustando los últimos cables que conectaban el generador con una batería de automóvil que don Aurelio había conseguido en el pueblo vecino. Terriblemente, admitió Miguel, limpiándose las manos sudorosas en su camisa. ¿Y si no funciona? ¿Y si después de todo este trabajo, no genera ni siquiera suficiente electricidad para encender una bombilla? Don Aurelio revisaba las conexiones por última vez, su experiencia como ingeniero evidente en cada movimiento preciso. Los cálculos están correctos, muchachos. La velocidad del viento hoy es perfecta, 15 kilómetros por hora, constante. Si va a funcionar, será hoy. La familia de Miguel se había reunido para presenciar la prueba. Roberto y Esperanza observaban con una mezcla de orgullo y nerviosismo, mientras Lupita saltaba de emoción. ¿Cuándo la van a encender?, preguntó Lupita por 10ª vez. No se enciende, hermanita, explicó Miguel pacientemente. El viento la hace funcionar sola. Carmen conectó el último cable y se alejó de la base de la torre. Listo, anunció. Ahora solo tenemos que esperar a que el viento haga su trabajo. Como si hubiera escuchado la invitación, una ráfaga fuerte bajó de las montañas. Las aspas comenzaron a moverse lentamente al principio, luego más rápido, hasta que finalmente giraron con un ritmo constante y hipnótico. «Está funcionando», gritó Lupita, aplaudiendo. Miguel corrió hacia el medidor que habían conectado al sistema. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio los números. «Carmen, don Aurelio, vengan a ver esto». Los 3 se agruparon alrededor del medidor. La aguja marcaba claramente 400 vatios de potencia constante. «Dios mío», murmuró don Aurelio. Realmente lo lograron. Carmen abrazó a Miguel, ambos con lágrimas de alegría en los ojos. Ahora viene la prueba real, dijo Miguel, dirigiéndose hacia una bombilla que habían conectado al sistema. Mamá, papá, ¿quieren hacer los honores? Esperanza se acercó temblorosa al interruptor. Cuando lo presionó, la bombilla se encendió con una luz brillante y constante que iluminó toda el área circundante. ¡Funciona!, gritó Roberto. Por todos los santos, realmente funciona.
La familia se abrazó mientras la bombilla seguía brillando, alimentada por el viento constante de las montañas. Era un momento mágico, pero Miguel sabía que era solo el comienzo. Tenemos que mostrarle esto al pueblo, dijo. Tienen que ver que realmente es posible. Esa tarde, la noticia se extendió por San Miguel como un incendio. Algunos vecinos llegaron curiosos a ver la extraña máquina que había construido el hijo de Roberto Hernández. Otros se mantuvieron alejados, desconfiados de lo que consideraban una invención peligrosa. Doña María, la vecina más cercana, fue una de las primeras en llegar. Miguel, hijo, ¿es cierto que esa cosa produce luz sin queroseno? Sí, doña María. ¿Quiere verla? La mujer mayor se acercó cautelosamente a la bombilla encendida, como si fuera a morderla. ¿Y no es peligrosa? Para nada, aseguró Carmen. Es electricidad de muy bajo voltaje, completamente segura. Gradualmente, más vecinos se acercaron. Los niños estaban fascinados, tocando la bombilla tibia y riendo cuando Miguel les explicaba cómo funcionaba. Los adultos se mostraban más cautelosos, pero claramente impresionados. Don Aurelio aprovechó la oportunidad para dar una pequeña lección de ciencias. Como pueden ver, explicó, no hay nada mágico o diabólico en esto. Es simplemente el viento moviendo un generador, igual que el viento mueve un molino de granos, pero en lugar de moler maíz, produce electricidad. Sin embargo, no todos los visitantes llegaron con buenas intenciones. Al atardecer, don Esteban apareció acompañado de varios hombres del pueblo, incluyendo a don Ramón, el herrero, y don Carlos, el dueño de la cantina. Así que aquí está la famosa máquina, dijo don Esteban con voz fría, examinando la turbina con ojos críticos. Don Esteban, saludó Roberto respetuosamente. ¿Qué le parece el trabajo de mi hijo? Me parece peligroso, respondió sin rodeos. ¿Qué pasa si esa cosa se cae y lastima a alguien? ¿Qué pasa si causa un incendio? ¿Quién va a ser responsable? Miguel se adelantó, tratando de mantener la calma. Don Esteban, hemos tomado todas las precauciones de seguridad. La estructura está bien reforzada y la electricidad que produce es de bajo voltaje. ¿Y tú qué sabes de seguridad, muchacho?, replicó don Esteban. Eres solo un niño jugando con fuerzas que no comprende. Carmen, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Abuelo, por favor, dale una oportunidad. Esto podría cambiar la vida de todo el pueblo para mejor. Don Esteban la miró con dureza. Carmen, ya hablamos de esto. Estas ideas modernas solo traen problemas. Pero algo inesperado sucedió. Don Ramón, el herrero, se acercó a la turbina y la examinó cuidadosamente. Esteban, dijo finalmente, tengo que admitir que este trabajo está muy bien hecho. Mira estas soldaduras, estos refuerzos. El muchacho sabe lo que está haciendo. Don Carlos también se mostró interesado. ¿Cuánta electricidad produce?, preguntó. Suficiente para iluminar varias casas, respondió don Aurelio. O para hacer funcionar una radio, o incluso un pequeño refrigerador. Los ojos de don Carlos se iluminaron. ¿Un refrigerador? ¿Sabes cuánto me ayudaría eso en la cantina? Podría mantener las bebidas frías y conservar la comida por más tiempo. Don Esteban se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. «Están todos locos», exclamó. «Esta máquina es una abominación. Va contra el orden natural de las cosas». Pero mientras hablaba, más vecinos se acercaban, atraídos por la luz brillante y constante que emanaba de la bombilla. Algunos traían a sus hijos, otros venían con preguntas técnicas. La curiosidad estaba venciendo al miedo. Esa noche, mientras la turbina seguía funcionando bajo la luz de la luna, Miguel se sintió más cerca que nunca de lograr su sueño. Pero también sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Don Esteban no se rendiría fácilmente, y Miguel tendría que estar preparado para defender no solo su invención, sino el derecho de su pueblo a elegir su propio futuro. 2 semanas habían pasado desde la primera demostración exitosa de la turbina eólica, y el pueblo de San Miguel se había dividido claramente en 2 bandos. Por un lado estaban quienes veían en la invención de Miguel una oportunidad de progreso, familias jóvenes, comerciantes como don Carlos, y artesanos como don Ramón que entendían el valor de la innovación. Por el otro lado se encontraban los tradicionalistas, liderados por don Esteban, que consideraban la turbina una amenaza a su forma de vida. Miguel había mejorado su diseño basándose en las 2 semanas de funcionamiento continuo. Ahora la turbina no solo alimentaba una bombilla, sino que había logrado cargar suficientes baterías para iluminar toda su casa durante las noches. «Miguel, ven a ver esto», gritó Lupita desde la cocina. Miguel corrió hacia adentro y encontró a su hermana leyendo un libro bajo la luz brillante de una lámpara eléctrica.
Era la primera vez en la historia de su familia que alguien podía leer cómodamente después del anochecer. «Es maravilloso», dijo Esperanza, observando a su hija. «Sus ojos ya no se cansan y puede estudiar mucho mejor». Roberto llegó del campo con una sonrisa en el rostro. «Hijo, don Carlos quiere hablar contigo. Dice que está interesado en que le construyas una turbina para su cantina». Miguel sintió una oleada de emoción. Si lograba construir una segunda turbina, podría demostrar que su invención no era solo un experimento aislado, sino una solución real y replicable. Esa tarde, Miguel, Carmen y don Aurelio se reunieron con don Carlos en su cantina. El hombre era entusiasta y directo. «Muchachos, he estado pensando en lo que me dijeron sobre el refrigerador. Si pudiera mantener las bebidas frías y conservar mejor la comida, podría atraer clientes de pueblos vecinos. ¿Cuánto costaría construir una turbina como la suya?» Don Aurelio hizo algunos cálculos rápidos. Los materiales costarían alrededor de 2.000 pesos. Es una inversión considerable, pero se pagaría sola en pocos meses con el ahorro en hielo y la pérdida de comida. «Hecho», dijo don Carlos sin dudar. «¿Cuándo pueden empezar?» Miguel intercambió miradas emocionadas con Carmen. Su proyecto estaba creciendo más allá de sus sueños más ambiciosos. Sin embargo, esa misma tarde, don Esteban convocó a una reunión especial en la plaza del pueblo. Había invitado a varios líderes comunitarios y al padre Martínez. «Hermanos», comenzó don Esteban con voz grave, «hemos permitido que este experimento continúe demasiado tiempo. Esa máquina está cambiando la naturaleza de nuestro pueblo, y no para mejor». «¿Cómo puede decir eso, don Esteban?», preguntó doña María. «He visto a la pequeña Lupita estudiar por las noches. Es algo hermoso». «¿Hermoso?», replicó don Esteban. «¿Sabe usted qué más es hermoso? La tradición, la simplicidad, la vida como Dios la diseñó para nosotros». Don Ramón, que había estado observando en silencio, se levantó. «Esteban, con todo respeto, creo que está exagerando. El muchacho ha hecho algo extraordinario. Deberíamos estar orgullosos de él». «¿Orgullosos?», don Esteban elevó la voz. «¿De qué? ¿De traer máquinas que van a hacer que nuestros jóvenes abandonen las tradiciones de sus antepasados? ¿De crear dependencia de artilugios modernos?». El padre Martínez, que había permanecido callado, finalmente habló. «Esteban, he estado reflexionando mucho sobre este tema. He visto el trabajo de Miguel, su dedicación, su deseo de ayudar. No veo maldad en ello». «Padre», dijo don Esteban con tono urgente, «¿no ve que esto es solo el comienzo? Primero será la electricidad, luego querrán carreteras pavimentadas, después televisión, internet, todas esas cosas que corrompen el alma. O tal vez», respondió el padre Martínez suavemente, «sea el comienzo de algo bueno. Tal vez Dios nos envió a este muchacho inteligente para ayudarnos a mejorar nuestras vidas». La tensión en la plaza era palpable. Las familias se miraban unas a otras, divididas entre el miedo al cambio y la esperanza de progreso. Esa noche, Carmen llegó al taller de Miguel con lágrimas en los ojos. «Miguel, mi abuelo está planeando algo. Escuché que habló con algunos hombres sobre tomar medidas drásticas para detener el proyecto». Miguel sintió un escalofrío de miedo. «¿Qué tipo de medidas?». «No lo sé exactamente, pero mencionó algo sobre demostrar que la turbina es peligrosa». Don Aurelio, que había llegado poco después que Carmen, palideció al escuchar esto. «Muchachos, creo que debemos tomar precauciones. Si don Esteban está desesperado, podría intentar sabotear la turbina para provocar un accidente que justifique su prohibición». Miguel miró hacia la ventana, donde su turbina seguía girando silenciosamente bajo la luz de la luna, generando electricidad que iluminaba su hogar. «¿Qué podemos hacer? Primero, vamos a instalar un sistema de seguridad adicional», dijo don Aurelio. «Segundo, vamos a acelerar la construcción de la turbina de don Carlos. Si tenemos dos funcionando, será más difícil que argumenten que es solo un experimento peligroso». Carmen se secó las lágrimas. «Y tercero, tenemos que estar preparados para defender nuestro trabajo. Miguel, lo que has logrado es demasiado importante para permitir que lo destruyan por miedo». Esa noche, mientras trabajaban en las mejoras de seguridad, ninguno de los tres sabía que don Esteban ya había puesto en marcha un plan que pondría a prueba no solo la resistencia de su turbina, sino la determinación de todo el pueblo para elegir entre el pasado y el futuro. El viento sopló más fuerte esa noche, como si la naturaleza misma presintiera que se acercaba una tormenta que cambiaría el destino de San Miguel para siempre. La madrugada del sábado, 15 de noviembre, amaneció con un cielo gris y vientos inusualmente fuertes. Miguel despertó sobresaltado por un ruido extraño proveniente del exterior. Al asomarse por la ventana, vio algo que le heló la sangre.
Su turbina eólica se tambaleaba peligrosamente y varios hombres se alejaban corriendo de la colina. «¡Papá! ¡Mamá!», gritó Miguel, saltando de la cama. «Algo le pasa a la turbina». Toda la familia corrió hacia afuera. La estructura metálica que habían construido con tanto cuidado mostraba signos evidentes de sabotaje, varios pernos de la base habían sido aflojados, y uno de los cables de sujeción había sido cortado parcialmente. «Dios mío», murmuró Roberto. Alguien trató de derribarla. Carmen llegó corriendo desde su casa, seguida de cerca por don Aurelio. «Miguel, vi a mi abuelo y a otros hombres saliendo de aquí hace unos minutos». «¿Qué pasó?». Antes de que Miguel pudiera responder, una ráfaga de viento especialmente fuerte golpeó la turbina. La estructura se inclinó peligrosamente, y uno de los cables de sujeción se rompió completamente. «Se va a caer», gritó Lupita. Don Aurelio evaluó rápidamente la situación. «Tenemos que estabilizarla antes de que el viento se haga más fuerte. Miguel, trae las herramientas. Carmen, ayúdame con estos cables». Trabajaron frenéticamente durante una hora, reforzando la base y reemplazando los cables dañados. Justo cuando terminaban, llegó don Esteban acompañado de varios hombres del pueblo. «¿Ven lo que les dije?», gritó don Esteban, señalando la turbina. «Esa máquina es peligrosa. Casi se cae y podría haber lastimado a alguien». Miguel se irguió, con la cara roja de ira. «Usted sabe perfectamente por qué casi se cayó. Porque alguien saboteó los cables de sujeción». «¿Me estás acusando de algo, muchacho?», rugió don Esteban. «Sí, lo estoy acusando de tratar de destruir algo que podría ayudar a todo el pueblo». La confrontación atrajo a más vecinos. Pronto, toda la plaza estaba llena de gente dividida en dos grupos claramente definidos, los que apoyaban a Miguel y los que seguían a don Esteban. Carmen se colocó al lado de Miguel, desafiando abiertamente a su abuelo. «Abuelo, esto tiene que parar. Miguel no está haciendo nada malo». «Carmen», gritó don Esteban. «Regresa a casa inmediatamente». «No», respondió Carmen con una firmeza que sorprendió a todos. «Ya no soy una niña pequeña. Puedo decidir por mí misma en qué creo». El padre Martínez se acercó, tratando de calmar los ánimos. «Hermanos, por favor. Estamos actuando como enemigos cuando deberíamos estar unidos». «Padre», dijo don Esteban, ¿no ve que esta máquina está dividiendo a nuestro pueblo? ¿No es esa prueba suficiente de que es mala?». «No», respondió el padre Martínez con firmeza. «Lo que está dividiendo al pueblo no es la máquina, sino el miedo al cambio». En ese momento, don Carlos llegó corriendo desde su cantina. «Miguel, Carmen, tienen que venir a ver esto». Todos siguieron a don Carlos hasta su establecimiento, donde había instalado la segunda turbina eólica que Miguel había construido durante las últimas semanas. Pero lo que encontraron los dejó sin palabras. La turbina funcionaba perfectamente, y en el interior de la cantina, un refrigerador viejo que don Carlos había conseguido zumbaba suavemente, manteniendo las bebidas frías. «¡Funciona!», exclamó don Carlos con emoción. «Lleva 3 días funcionando sin problemas. Miren, bebidas frías, comida que se conserva, y luz brillante toda la noche». Los vecinos se agolparon para ver el milagro. Niños y adultos tocaban el refrigerador con asombro, sintiendo el aire frío que salía cuando don Carlos abría la puerta. Esto cambia todo», murmuró doña María. «Mi esposo está enfermo y necesita medicinas que se echen a perder con el calor. Con algo así, podríamos conservarlas». Don Ramón examinó la instalación eléctrica con ojo experto. «Miguel, esto está perfectamente hecho. No hay ningún peligro aquí». Pero don Esteban no se daba por vencido. «Es solo el comienzo», gritó. «Primero será esto, luego querrán cambiar todo lo que hace especial a nuestro pueblo». Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Lupita, la hermana pequeña de Miguel, se adelantó y se dirigió a la multitud con una voz clara y fuerte que no correspondía a sus 8 años. «Señor Esteban», dijo, «antes de que mi hermano construyera la máquina, yo no podía hacer mis tareas por las noches. Mis ojos me dolían mucho con la luz de las velas. Ahora puedo leer todos los libros que quiera. ¿Eso está mal?». La inocencia y sinceridad de la niña tocaron el corazón de muchos presentes. Incluso algunos de los hombres que habían llegado con don Esteban comenzaron a verse incómodos. Don Aurelio aprovechó el momento para hablar. «Amigos, yo he vivido en este pueblo durante 30 años. He visto a generaciones de niños brillantes que tenían que abandonar sus sueños porque no tenían las herramientas para desarrollar su potencial. Miguel nos está mostrando que no tiene que ser así. ¿Pero a qué costo?», insistió don Esteban. «Estamos perdiendo nuestra identidad».
Fue entonces cuando Roberto Hernández, el padre de Miguel, se adelantó. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Esteban, dijo con voz calmada pero firme, mi hijo no está tratando de destruir nuestras tradiciones. Está tratando de construir un futuro mejor para todos nosotros. ¿No es eso lo que cualquier padre querría para sus hijos? La tensión alcanzó su punto máximo cuando don Esteban, desesperado por recuperar el control, gritó: si no detienen esta locura, me veré obligado a tomar medidas más drásticas. ¿Qué tipo de medidas?, preguntó el padre Martínez con preocupación. Don Esteban miró a su alrededor, dándose cuenta de que había perdido el apoyo de la mayoría del pueblo. Llamaré a las autoridades del municipio. Les diré que hay instalaciones eléctricas ilegales que ponen en peligro la seguridad pública. Un silencio tenso se extendió por la plaza. Todos sabían que don Esteban tenía contactos en el gobierno municipal y que podría cumplir su amenaza. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Carmen se acercó a su abuelo y le tomó las manos. Abuelo, dijo con lágrimas en los ojos, te amo mucho, pero no puedo permitir que destruyas algo tan hermoso por miedo. Si llamas a las autoridades, yo misma les contaré la verdad sobre lo que realmente está pasando aquí. Don Esteban miró a su nieta, la única familia que le quedaba, y por primera vez en meses, su expresión se suavizó. Carmen, solo quiero protegerte. Proteger a todos nosotros. Lo sé, abuelo. Pero a veces, proteger significa permitir que las cosas crezcan y cambien. El viento sopló fuerte en ese momento, haciendo girar ambas turbinas con un sonido suave y constante. Las luces eléctricas brillaron más intensamente, como si la naturaleza misma estuviera dando su aprobación al trabajo de Miguel. Don Esteban miró a su alrededor, viendo las caras esperanzadas de sus vecinos, la determinación en los ojos de su nieta, y la turbina funcionando pacíficamente en la colina. Lentamente, sus hombros se relajaron, y por primera vez en meses, una sonrisa pequeña apareció en su rostro. Tal vez sea hora de que este viejo aprenda algo nuevo. El pueblo entero suspiró aliviado. La tormenta había pasado, y en su lugar quedaba la promesa de un futuro más brillante para San Miguel de los Vientos. 6 meses después del día de la gran confrontación, San Miguel de los Vientos había cambiado de maneras que nadie habría imaginado. 8 turbinas eólicas se alzaban ahora en diferentes puntos del pueblo, cada una construida por Miguel con la ayuda de un equipo creciente de voluntarios que habían aprendido los principios básicos de la energía eólica. Miguel, ahora de 15 años, caminaba por las calles del pueblo en la tarde del domingo, observando con satisfacción los cambios que se habían producido. Las casas ya no se sumían en la oscuridad al caer la noche, ventanas iluminadas creaban un ambiente cálido y acogedor que transformaba completamente el aspecto del pueblo. Se detuvo frente a la casa de Doña María, donde a través de la ventana podía ver a la familia reunida alrededor de una mesa bien iluminada. El esposo de Doña María, don José, había mejorado notablemente desde que pudieron conservar sus medicinas en el pequeño refrigerador que alimentaba su turbina personal. ¡Miguel!, gritó una voz familiar. Se volteó para encontrar a Carmen corriendo hacia él, con una sonrisa radiante en el rostro y un papel en las manos. «Llegó. Finalmente llegó», exclamó, agitando el documento. ¿Qué llegó? La carta de la Universidad Nacional. Nos aceptaron a ambos en el programa de ingeniería. Miguel tomó la carta con manos temblorosas. Después de meses de estudiar con don Aurelio y de demostrar sus habilidades técnicas, habían aplicado para becas especiales destinadas a jóvenes innovadores de comunidades rurales. No puedo creerlo, murmuró Miguel. ¿Realmente vamos a estudiar ingeniería en la universidad? Sí. Y lo mejor es que el programa nos permite regresar al pueblo durante las vacaciones para continuar desarrollando proyectos de energía renovable. Caminaron juntos hacia la plaza central, donde se había vuelto costumbre que las familias se reunieran los domingos por la tarde. La plaza ahora estaba iluminada por faroles eléctricos que Miguel había diseñado especialmente, creando un ambiente mágico cuando caía la noche. Don Aurelio los esperaba en su banco favorito, leyendo un libro bajo la luz eléctrica. Al verlos llegar, cerró el libro y sonrió. Por sus caras, supongo que llegaron las noticias que esperábamos. Maestro, nos aceptaron, exclamó Carmen. Sabía que pasaría, dijo don Aurelio con orgullo. Ustedes han demostrado que la innovación y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Miguel se sentó junto a su mentor. Maestro, nada de esto habría sido posible sin su ayuda. Usted nos enseñó que la ciencia no es solo teoría, sino una herramienta para mejorar la vida de las personas. Y ustedes me enseñaron que nunca es demasiado tarde para redescubrir la pasión por lo que uno ama, respondió don Aurelio. Cuando llegué a este pueblo, había perdido la fe en el progreso.
Ustedes me la devolvieron. En ese momento se acercó don Esteban, caminando lentamente pero con una expresión serena en el rostro. Los últimos meses habían sido de transformación para él también. Carmen, Miguel, saludó cordialmente. Escuché las buenas noticias. Felicidades. Gracias, abuelo, dijo Carmen, abrazándolo. Don Esteban miró hacia las turbinas que giraban suavemente en la distancia. Debo admitir que me equivoqué, dijo con humildad. Pensé que el cambio solo traería problemas, pero he visto cómo ha mejorado la vida de todos en el pueblo. Don Esteban, dijo Miguel, usted no se equivocó al querer proteger las tradiciones del pueblo. Solo necesitábamos encontrar la manera de combinar lo mejor del pasado con las posibilidades del futuro. El anciano sonrió. Eres muy sabio para tu edad, muchacho. Y Carmen, estoy orgulloso de ti. Tu determinación me recordó a tu madre cuando era joven. Mientras conversaban, llegaron Roberto, Esperanza y Lupita. La familia Hernández había prosperado en los últimos meses. Roberto había comenzado a usar herramientas eléctricas en su trabajo agrícola, aumentando su productividad. Esperanza había abierto un pequeño taller de costura que funcionaba hasta altas horas gracias a la iluminación eléctrica. Y Lupita se había convertido en la mejor estudiante de su clase, aprovechando al máximo las horas extra de estudio que le proporcionaba la luz eléctrica. Hijo, dijo Roberto, poniendo una mano en el hombro de Miguel, cuando eras pequeño y desarmabas todos los relojes de la casa, nunca imaginé que llegarías tan lejos. Papá, esto es solo el comienzo. En la universidad aprenderé sobre otras formas de energía renovable. Tal vez podamos traer paneles solares, o construir un sistema de agua caliente solar para todo el pueblo. Esperanza abrazó a su hijo. Estamos muy orgullosos de ti, mijo. Pero recuerda que sin importar que tan lejos llegues, este siempre será tu hogar. Lo sé, mamá. Y siempre regresaré. Este pueblo me dio todo lo que soy. Lupita, ahora de 9 años y mucho más segura de sí misma, se acercó a su hermano. Miguel, cuando tú y Carmen se vayan a la universidad, ¿puedo ayudar a cuidar las turbinas? Por supuesto, hermanita. De hecho, don Aurelio me dijo que eres muy buena con las matemáticas. Tal vez tú seas la próxima ingeniera de la familia. Lupita sonrió con orgullo. Sí, y voy a construir máquinas aún mejores que las tuyas. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, el pueblo se iluminó gradualmente con la luz eléctrica generada por las turbinas. Era un espectáculo hermoso que nunca dejaba de emocionar a Miguel. Don Carlos se acercó al grupo, con una gran sonrisa en el rostro. Miguel, tengo noticias. Un periodista de la capital quiere venir a escribir un artículo sobre nuestro pueblo. Dice que somos un ejemplo de cómo las comunidades rurales pueden adoptar tecnologías sustentables. ¿Un periodista?, preguntó Miguel, nervioso. Sí, y no es todo. También hay una organización que quiere financiar la construcción de turbinas similares en otros pueblos de la región. Quieren que tú seas el consultor técnico. Miguel miró a Carmen, luego a don Aurelio, y finalmente a su familia. Se daba cuenta de que su pequeño proyecto había crecido hasta convertirse en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Es increíble, murmuró. Todo comenzó con un sueño de traer luz a nuestra casa, y ahora podríamos ayudar a otros pueblos también. Carmen tomó su mano. Miguel, ¿te das cuenta de lo que hemos logrado? No solo trajimos electricidad a San Miguel. Demostramos que los jóvenes pueden cambiar el mundo si tienen la determinación suficiente. Esa noche, mientras las turbinas seguían girando silenciosamente bajo las estrellas, Miguel se quedó despierto pensando en el futuro. En unos meses, él y Carmen partirían hacia la universidad para estudiar ingeniería. Regresarían con conocimientos aún más avanzados, listos para llevar su pueblo hacia nuevas fronteras de innovación y sustentabilidad. Pero más importante que cualquier logro técnico era lo que habían aprendido sobre la comunidad, la perseverancia y el poder de los sueños compartidos. San Miguel de los Vientos ya no era solo un pueblo remoto sin electricidad. Se había convertido en un símbolo de esperanza, demostrando que con creatividad, trabajo duro y apoyo mutuo, cualquier comunidad puede escribir su propio destino. El viento sopló suavemente esa noche, llevando consigo las promesas de un futuro brillante para el pueblo que había aprendido a capturar sus sueños en las aspas de sus turbinas. Y en la distancia, las luces eléctricas de San Miguel de los Vientos brillaban como estrellas terrestres, iluminando el camino hacia un mañana mejor para todos.